Hola, hola familia, feliz inicio de semana. Este es el día que ha hecho nuestro Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Querida familia, le extiendo mi saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes para iniciar esta semana con el estudio de la palabra del Señor. Nos encontramos al presente en el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y esta será la tercera clase de Romanos capítulo 9. Estamos tratando un tema de gran envergadura, de gran importancia en lo que tiene que ver con nosotros, la iglesia, que somos parte juntamente con Israel del pueblo de Dios. La Biblia enseña que a través de todos los tiempos Dios nunca ha tenido dos pueblos. Mas sin embargo, esto se ha enseñado. Se ha enseñado falsamente que en el Antiguo Testamento Dios tuvo a Israel como su pueblo y que luego al Israel fallar o pecar, Dios entonces reemplaza a Israel y ahora el verdadero pueblo de Dios es la iglesia. Falso, falso, falso. Pablo es muy claro en la carta a los romanos. Es como decir que como Israel falló, entonces Dios ahora escoge un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo es la iglesia. No hay manera que al leer especialmente al apóstol Pablo, y él presenta evidencia por lo cual la teoría del reemplazo, muy popular, por ejemplo, lo que sigue el sistema de las dispensaciones, proponen, enseñan ese principio. Bien, de esa manera les doy la bienvenida. Lo primero, por favor, únase conmigo para que oremos juntos. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, qué glorioso es iniciar la semana, Señor, estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio, el honor que tú me concedes, porque todo viene de ti, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Oh Señor, gracias por el entendimiento de tu palabra. Gracias por tu palabra. Es una lámpara, es una guía, nuestro mapa. Es nuestro todo, tu palabra, tu instrucción es nuestro todo. Gracias te damos, oh Dios. Te pido, Padre, que bendiga a cada uno de los hermanos y que en todo tu nombre sea glorificado. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, querida familia, Dios bendiga a nuestra hermana Ramos, la primera que veo por aquí. Más tarde veré a Marisa, que siempre está pendiente, y también a otros hermanos que durante la noche, entonces ellos pueden continuar estudiando la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo más importante. Amar la palabra, practicar la palabra, estudiar la palabra, compartir la palabra a los que no lo conocen, vivir nuestra vida absorbiendo constantemente como una esponjita, pegado del Señor, aprendiendo de Él, ser amonestado por Él, corregido por Él, y Dios lo hace cuando nos congregamos. Nuestro pastor o pastores nos enseñan la palabra de Dios. Bien, hermano, déjame dar un repaso. Esta será la tercera parte de la carta a los Romanos, capítulo 9. El apóstol Pablo tenía una gran carga, se sentía, porque el apóstol Pablo, al estudiar las Escrituras, recuerden que el apóstol Pablo es un teólogo. El apóstol Pablo era un abogado, un conocedor,
conocía tanto las escrituras que él era uno de los fariseos. En cuanto a ser los fariseos, tiene toda la credibilidad. El Señor lo escoge a él específicamente, escoge a humildes pescadores como Pedro, Juan y los demás, pero también Dios toma diferentes instrumentos. Tomó la mente magistral del apóstol Pablo, su preparación, lo pulió, lo llenó de su Santo Espíritu, entonces comenzó a escribir gran parte del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en el capítulo 9, él dice que él tiene una continua tristeza en su corazón. Una continua tristeza en su corazón por lo que son sus parientes según la carne, es sus ancestros, su raza, su contemporáneo. Él miraba el panorama de cómo solamente un pequeño remanente había aceptado a Yeshua, como lo llaman ellos, y que es la palabra correcta, no es Jesús, es Yeshua. A Yeshua, el Mesías prometido. ¿Y qué ha acontecido con la mayor parte de Israel? ¿Por qué no se tornan al Mesías? Está claro que él quería ver que muchos de las diferentes tribus de Israel se tornaran al Mesías. Mas, sin embargo, él no veía eso. Y él decía entonces que cómo es posible, decía él, pero él trae la respuesta. Él está en realidad contestando las inquietudes que todos los seres humanos tienen. Bueno, si el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿qué ha pasado con ese pueblo de Dios? El pueblo de Dios. Entonces yo he escuchado cristianos con buena intención, pero con poca información, decirnos que es un error decir que Israel es el pueblo de Dios. ¿Cómo es que usted va a decir que Israel no es el pueblo de Dios? O sea, usted está contradiciendo a lo que dice la Biblia, porque Dios siempre llama a Israel su pueblo, a pesar de su desobediencia. Lo que a veces los cristianos no entienden es que cuando Dios habla, está el Israel étnico, la etnia Israel, el pueblo en su masa, y está aquel grupo de israelitas que respondieron al llamado de Dios. Lo dice bien claro, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, es lo mismo hoy. No todos los que están en las 40.000 denominaciones son cristianos. Podemos poner la cosa de otro lado, querido hermano. La iglesia está saturada de denominaciones, y todas las denominaciones creen que son iglesias. Bueno, entonces es lo mismo. Entonces tenemos que discernir, tenemos que mirar las cosas, ser asiduos estudiantes de la palabra de Dios. Está dispuesto a ser corregidos, amonestados, con personas que, como yo siempre digo, hágase amigo o amiga de un buen maestro en la iglesia para que le enseñe. No se lleve de tanto estudio en YouTube, que a veces muchos son heréticos. Estudie, esmérese, haga el esfuerzo de estudiar usted mismo la palabra de Dios. Entonces dice, yo digo verdad en Cristo, él dice en el capítulo 9, yo tengo carga por Israel. Mira, Dios le ha dado, él menciona aquí la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, las promesas. Todo viene de Israel. No hay iglesia sin Israel. No hay iglesia, porque la salvación, ¿de dónde dijo el Señor que viene la salvación? De Egipto, de Roma, de los judíos. Gústele al cristianismo y no le guste, la salvación viene de los judíos.
Toda la Biblia tiene que ver, todo lo que usted lee en su Biblia tiene que ver con Israel. Absolutamente todo. Las escrituras vienen por medio de Israel. Los profetas eran judíos. El Mesías era judío. Entonces, se tiran palabras al aire, ¿verdad? Cosas que no. Y siempre los cristianos están a la defensa. De momento que uno menciona algo israelí, ellos están dispuestos. Ten cuidado. Te vas a judaizar. Por favor. Vamos a ser gente pensante. Vamos a estudiar. Vamos a discernir. Vamos a entresacar lo precioso de lo bíblico. Dice aquí que, bueno, en el capítulo 9, versículo 3, está el parentesco carnal. ¿Okay? El parentesco carnal del apóstol Pablo. Sus hermanos, ¿verdad? El parentesco es carnal. Entonces, en el versículo 6, él dice, y esto es muy importante, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Dios cogió a Israel de entre todas las naciones del mundo. Eso no ha fallado, sigue siendo escogido entre todas las naciones del mundo. Dios le dio los pactos y la promesa. Dios sigue con los pactos y la promesa. Yo escuché a un predicador hace como 2 horas, mientras desayunaba, y él decía, hablaba de Israel como del pasado. Poniendo a Israel como algo del pasado. Yo hubiese estado presente escuchándole, le digo, hermano, usted habló en el pasado. En el capítulo 9 de Romanos habla del pasado de Israel. En el capítulo 10 del presente y el futuro. O sea, no me saque Israel del cuadro. Si usted saca Israel del cuadro, usted tiene gran problema con la palabra de Dios. Entonces está el parentesco carnal. Pablo él está hablando de Israel según la carne. Israel, todo la nación completa. Pero el propósito de Dios en cuanto a la promesa es de los descendientes de Abraham. En Abraham, en Isaac, en Jacob. De ahí vienen esas promesas. Y es por medio de ellos que nosotros tenemos al Mesías. Entonces luego viene la elección divina. Déjeme ver si yo le explico esto de esta manera. Aquí. Tengo en mis notas aquí. Y yo quisiera ver si lo encuentro. Aquí está. Aquí en mis notas. Tenemos nosotros. Dios escoge quién obtendrá la promesa. Primeramente Abraham. Abraham tiene 2 hijos. El primero que fue Ismael. Ismael, producto de la carne, producto de la desesperación. Sara le da algo permitido. Sara le da a Abraham, a su sierva, Agar. Él se une a ella y tiene a Ismael. De ahí, Ismael es descendiente de todas las tribus árabes. Dios no coge a Abraham. Dios no le dice a Abraham que es por él que viene la promesa que le hace, no. Luego le dice Dios que él había de tener un hijo. Le dice que él iba a tener un hijo y que era por medio de ese hijo que vendría la promesa. Entonces, Dios escoge a Abraham. Abraham tiene 2 hijos. Dios desecha a Ismael y escoge a Isaac. Isaac, de la misma manera, tiene 2 hijos. Esaú y a Jacob. Dios rechaza a Esaú, elige a Jacob. Y quiero decir que la palabra aborrecer no es lo mismo cuando yo lo aborrezco. Es un término en el idioma hebreo que dice yo escogí a este. Y luego él va a explicar todo eso con relación a el poder que tiene. Dice, entonces luego dice aquí, es sorprendente que
el hermano mayor recibiría menos que el hermano menor, porque era la inversa. El hermano mayor recibe menos y el hermano mayor recibe la primogenitura. ¿Okay? Dios decide amar a Jacob, pero rechazar a Esaú. Entonces, para poder entender esto de amar y aborrecer, hay que leer el pasaje de Malaquías capítulo 1, del 1 al 5. Que, por ejemplo, la palabra amar significa acepto. Yo acepté a Jacob y rechacé o separé a Esaú. Así es que ese es el proceder de Dios. Escoge uno, Dios escoge, separa, escoge, separa y luego usa a ese individuo. Ok, entonces, ninguno, los que fueron escogidos o los que fueron rechazados, no hicieron nada. ¿Usted entiende eso? No fue que Dios vio algo malo en Esaú y por eso lo rechazó. No fue que Dios ve algo bueno en Jacob y por eso lo escogió. Porque ambos aún no habían nacido. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Entonces, los seres humanos tenemos dificultad en aceptar que Dios sea soberano. Dios es soberano, amada familia. Dios hace lo que Él quiere. O sea, ¿por qué será que los seres humanos, claro, esa es la pecaminosidad que tenemos, nosotros tomamos docenas y docenas de decisiones y nosotros no queremos que nadie nos cuestione, ¿verdad que sí? Si usted decide decir, hoy voy a desayunar, voy a hacer tostada con huevo frito. Y yo le pregunto, ¿y por qué usted escogió eso? ¿Y por qué usted no escogió, por ejemplo, comerse batata asada o lo que sea? Porque yo quiero, eso es lo que yo quiero. Yo decido que eso es lo que quiero. ¿Usted me entiende? Entonces, en cuanto Dios decide algo, la gente de una vez quiere como imputarle a Dios, quitarle a Él, que es imposible, es absurdo, al Dios soberano hacer lo que Él le place. ¿Entiende? Entonces, y no fueron aceptados, rechazados por ningún mérito. No era que Jacob tenía mérito. Esto no es por mérito, esto no es por obra. Es porque Dios determina hacer lo que Él hace. Entonces, el apóstol Pablo, él en su argumento, hay lo que se llama, cuando se explica, cuando se enseña, un método que se llama el hombre de paja. El hombre de paja es un hombre imaginario que está como como conversando con Pablo. ¿Usted me entiende? Como que si una persona estuviese ahí, entonces dice, por ejemplo, el hombre de paja dice, ¿ha rechazado Dios a Israel? Pablo contesta, en ninguna manera. No, en ninguna manera Dios lo ha rechazado. El hecho de que esto haya acontecido de esta manera, que Israel no ha aceptado a Yeshua, su Mesías, el hecho no es que Dios ha rechazado a su pueblo, sino que Dios es soberano y que Dios tiene un plan perfecto y que Él lo ejecutará hasta su último detalle, porque a Dios no se le olvida absolutamente nada. Escuche bien, Dios toma soberanas decisiones basado en criterios que solamente Él conoce. Repito, Dios toma decisiones en criterios que solamente Él conoce. Las cosas secretas le pertenecen a Dios y las que son reveladas al hombre. Dios no le debe explicación a nadie, hermano. Eres Dios. Él es Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando nuestros niños estaban pequeños?
Y nosotros, la pregunta principal de los niños es ¿por qué? Tú le dices, hijito, es tiempo de dejar los juguetes cortados. ¿Por qué, papi? Yo quiero jugar. Porque va a la escuela. ¿Por qué voy a la escuela? Usted entiende el por qué. Entonces el padre es el que sabe. El padre es el que puede tomar las decisiones. Bueno, apliquémosle esta simple ilustración a lo que Dios determina. Entonces, déjame repetir esto. Dios toma soberanas decisiones basadas en su propio criterio. Por ejemplo, en Éxodo 33, 14, Él dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Ahora, ¿es Dios injusto cuando Él decide no tener misericordia? No. ¿Por qué no es injusto? Porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios no es injusto cuando Él decide no tener misericordia o tener misericordia? Porque en última instancia nadie merece misericordia. Todos merecemos castigo. Todos merecemos estar destituidos de la gloria de Dios. Dios no le debe misericordia a nadie. Dios le debe retribución a todos. Cuando esto esté claro en la mente de uno no va a estar preguntando y cuestionándose, ¿ok? Entonces, Dios hace esa promesa y ahora vamos a entrar a otro aspecto. Ahora aquí nos quedamos en el versículo 16, que tiene que ver, versículo 16, tiene que ver con el problema del endurecimiento del corazón de Faraón. ¿Okay? Aquí en Romanos 9, del 10 al 18. Nos quedamos aquí, en el versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Hay injusticia en Dios porque Él escoge a uno y a otro no. Pablo contesta, en ninguna manera, que en realidad significa que el cielo no lo permita. Que el cielo no lo permita en ninguna manera. Entonces, Pablo dice que Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Usted ve aquí. Dice aquí, pues Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. El soberano tiene misericordia de quien tiene misericordia. ¿Ok? Entonces, y me compadeceré del que yo me compadeceré. Éxodo 39, 19. Y luego dice, así que no depende del que quiere, no depende de nosotros si queremos o no, no depende de nosotros si obramos o no, sino depende, dice, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios te bendiga, hermana Fuentes y todo lo que están ahí, hermana Norma de California y lo demás. No es el que Dios tenga misericordia porque yo merezco misericordia. El Señor no me salvó a mí. El Señor no me salvó a mí hace ya aproximadamente casi 60 años, cuando yo era jovencito, porque Él vio algo en mí. Porque yo era un muchachito bueno. No fue por eso. No. Yo no estaba buscando a Dios. Me predicaron el Evangelio. El Señor tuvo misericordia de mí y continúa teniendo misericordia de mí. Yo no merezco su gracia. Yo merezco su ira. Pero Él tuvo misericordia porque quiso tener misericordia. Igual que cada uno de ustedes, querida familia. Por eso usted es salva. Dios tuvo misericordia. Lo que hay que hacer es poner la cara en el piso, en humillación y gratitud, que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y esta corta vida debemos vivirla para Él.
Debemos vivir nuestra corta vida para Él. Entonces aquí el apóstol Pablo toma ahora el problema del endurecimiento del corazón de Faraón. Dice, porque la Escritura dice, está conmigo, Biblia a mano, estoy aquí. La Escritura dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti todo mi poder. Te he levantado. ¿Quién levanta a Faraón? Dios levanta a Faraón. ¿Por qué lo levanta? Porque Dios quiere levantar a Faraón. ¿Alguien tiene un cuestionamiento? Dios es Dios. Dios le dio la vida a Faraón. Dios levantó a Faraón para mostrar mi poder y para para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios quiere que su nombre, su poder, su majestad, su gloria, cuán glorioso es el Señor, Él quiere mostrarlo de esta manera. Y dice, de manera que se reitera y dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Él quiere endurecer, Él endurece. En este caso Faraón. Dios quiere tener misericordia de Jacob, de Israel, de usted y de mí. Y Él ablanda o endurece. Ablanda o endurece. El sol, déjenme darle esta breve ilustración. El sol endurece o derrite. Si usted coge una barra de mantequilla y la pone en el patio de su casa, ¿qué pasa cuando le den los rayos del sol? Derrite. Ahora, tome tierra, mézclelo, forme barro y póngalo en una superficie. ¿Qué hace el sol? Endurece. Ese sol endurece o derrite. Dios endurece a quien Él quiere endurecer y derrite o tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces aquí viene una pregunta. Entonces, el hombre de paja o un hombre imaginario, él dice, el hombre pregunta, entonces, ¿por qué inculpa? ¿Por qué entonces? ¿Por qué podemos culpar a alguien que Dios escogió para ser endurecido, y ese hombre no tuvo nada que ver? Dios endurece y uno no tiene echarle la culpa a nadie. La respuesta que Pablo da, o sea, ¿qué culpa tengo yo de que el Señor determine endurecer mi corazón? Yo no quería que el Señor endureciera mi corazón. Entonces Pablo contesta a esta pregunta: ¿quién eres tú para cuestionar o altercar contra Dios? Eso es soberanía. O sea, el hombre quiere una respuesta a esa pregunta. El hombre quiere que Dios le diga a él, ¿por qué tú determinas endurecer a uno y a otro no? Y la respuesta de Dios es, ¿a ti qué te importa? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Una criatura si yo te quito el hálito de vida, si tú inhalas tu oxígeno y yo te digo que no salga por tu nariz, tú te mueres. ¿Tú crees que tú tienes derecho por así decirlo, tus guantes son demasiado cortos para boxear conmigo? Eso es soberano. Eso es soberanía.
Entonces, dice, pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La pregunta es, ¿quién puede resistir la voluntad? ¿Y cuál sería la respuesta a esa pregunta? Nadie puede resistir su voluntad. Los que la resisten salen perdiendo. Usted sabe que Faraón, él trató, yo tenía para él 9 plagas y el juicio de los muertos de los primogénitos. Entonces dice, porque ¿quién puede ser resistido su voluntad? Más antes, Romanos 9:10, es importante que tenga, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Entonces, ¿quién eres tú para que alterque conmigo? Si Dios le preguntara a usted directamente, mira, ¿quién eres tú para que alterque conmigo? ¿Qué usted diría? ¿Cómo usted le respondería a Dios si Él le pregunta a usted quién eres tú para que alterque conmigo? Nada. Yo no soy nada. Diga como Job. Pongo mi mano en mi boca y me arrepiento en ceniza y silicio. Yo hablaba lo que no entendía. Diríamos como Job. Yo hablaría lo que no entendía. Esa sería nuestra respuesta. Entonces aquí viene él y dice, versículo 11. Versículo más antes, hombre, ¿quién eres tú? Dice, dirá, entonces pregunta, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dirá el vaso, dirá este lápiz que tengo en tu mano, ¿por qué me está moviendo así? Porque yo tengo dominio sobre esto, porque yo ejerzo autoridad sobre esto. Yo quiero ponerlo aquí ahora en la Biblia, yo tengo autoridad, ahora lo quiero tomar, yo lo tomo. Dios es soberano, Dios hace lo que quiera. Y esto es de conflicto de los elegidos, de la predestinación, que los calvinistas, que los arminianos. Ya yo dejo de debate de eso. Yo no entro por ese laberinto sin salida. Entonces, aquí dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? El alfarero tiene potestad sobre el barro. Cuando yo era niño, yo recuerdo muchas cosas de mis niñas. Entonces yo salía donde yo vivía y en la esquina, en el otro lado de la calle, había un hombre que hacía tinajas. En la República Dominicana, mi tierra natal, hay problemas con el agua, usted sabe. Entonces la gente compraba esas tinajas, entonces manteníamos agua fresca. Entonces yo miraba cuando pasaba con un muchacho, era niño, era joven, pequeño. Yo todavía recuerdo ese hombre con la mano sucia, dándole forma, eso lleno, y él tenía muchas cosas ahí. Ese alfarero tenía la tinaja que tenía en mi casa, se compró en la casa del alfarero. Alfarería, él hacía todo tipo de cosas, voluntad. Hacía una de diferentes tamaños. Entonces dice aquí, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Usted entiende? Por ejemplo, el alfarero tenía potestad y él hacía, por ejemplo, él podía hacer una vasija para una tinaja para agua, pero también podía hacer otro tipo de vasija para recoger basura. El mismo alfarero, no son dos, el mismo, la misma mente, el diseño. Yo voy a coger ahora, hoy es lunes, voy a hacer vasijas de honra.
tinaja, tinaja, tinaja. Mañana, martes, diría él, voy a hacer cosas, recoger basura, para poner cosas aquí, poner esto, poner lo otro. Él es soberano. Entonces, lo mismo se aplica a la elección de Israel. Él le dice a Israel, mira, no era que tú eras mejor que todos los pueblos de la tierra. No, Israel, mira, no era tú no eras mejor. No. Porque yo quise. Por mi amor. Pablo lo dice de esta manera, por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios cogió su vida? ¿Por qué su vecina no es salva y usted? Yo tuve misericordia de usted. Usted quiere que su vecina sea salva. Pero Dios determina ese aspecto. Dios determina, Dios obra en el corazón de los hombres. Entonces dice entonces, Dios toma, por ejemplo, en Isaías 45, del 1 al 13, está la figura de un rey pagano llamado Ciro. Y Dios escoge a un rey pagano y lo llama mi siervo. ¿Qué le parece? Mi siervo, que va a hacer lo que yo quiero. Yo voy a coger a este monarca impío y lo voy a usar para cumplir mis propósitos. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, soy soberano y yo hago lo que quiero, por eso es. Ciro quería hacer, no, Dios pone en el corazón de Ciro hacer lo que Dios quiere. Dios coge, por ejemplo, a naciones peores que Israel y la usa usa esa nación para castigar a Israel. Y esa nación es peor que Israel. Y luego viene Dios a su tiempo y castiga a ese rey porque castigó a Israel. Hermano, pongámonos la mano en la boca y démosle gloria a Dios. Porque lo que sí sabemos de Dios, que Dios nunca hace cosas injustas. Que Dios nunca va a pecar en lo que Él hace. Que Dios siempre hace las cosas con equidad, con sabiduría, con criterio. Hasta el mínimo centímetro lo calcula, lo conoce. Esa mente, ¿quién puede conocer la sabiduría del Eterno? Cómo Él piensa, cómo Él razona, cómo Él ama, cómo Él perdona. ¿Quién puede entender cómo es que Dios nos ama a pesar de nuestras rebeliones? Porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. No debemos preguntar por qué Dios usa a un rey que no lo conoce y le das misericordia a Israel que sí lo conoce. Oiga bien, Israel que sí lo conoce de Dios, pero es rebelde, le otorga misericordia. Y al Israel que no le conoce, lo usa y no le otorga, porque Él quiere hacerlo, por eso es. Ok, entonces, a veces se presenta a un Dios como un blendengue, por usar una palabra, un Dios así consentido, ¿no? Dios usa en Isaías 45 el tono, no es de un papito, no, Dios no es un papito, sino un Dios poderoso que no permite que las decisiones de Él sean retadas. No me rete, ¿sabes lo que es un reto? No rete mis decisiones, yo soy Dios. No contradiga mis decisiones, yo soy Dios. Yo conozco todo, tú no conoces nada. La primera pregunta a Job fue, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto? ¿Dónde? Y la respuesta es, yo ni existía. ¿Qué? Entonces, tenemos nosotros, bueno, déjame continuar aquí un poquito más.
Versículo 22. ¿Y qué? Pregunta. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, como en el caso de Faraón, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, esos vasos de ira, Faraón, por ejemplo. Si usted lee la historia, hubo un momento cuando Faraón endureció su propio corazón. Y hubo un momento cuando Dios endurecía el corazón. ¿Para qué hizo Dios eso? Para él mostrar su poder. Él quiso hacerlo. Punto. Entiéndalo, usted no lo entienda. Llámelo usted que es injusto. Usted quiere decir que Dios es injusto. Bueno, llegue a esa conclusión. Pero al estudiar esa escritura, nosotros sabemos que Dios no es injusto. Y al conocerlo significa que Dios es todopoderoso. Y que uno que es todopoderoso actúa con todo su poder cuando Él quiere hacerlo. Punto. Entonces, aquí dice entonces, en el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En otra palabra, Dios ha querido, siempre el plan de Dios es para toda la humanidad. El plan de Dios, desde que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, no solamente era para los judíos, sino que era para todo el mundo. Entonces Dios llamó a Abraham y él le dijo: en tu simiente serán benditas, no solamente Israel, toda la familia de la tierra. Serán bendecidas toda la familia de la tierra. Lo cual significa que nosotros hemos sido bendecidos por el llamado que Dios le hizo a Abraham, por la descendencia de Abraham, por el pueblo judío. Entonces, es importante entender eso. Entonces habla de los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Nosotros somos esos vasos de misericordia. Entonces dice, ¿cuáles son esos vasos de misericordia? ¿Cuáles son? Los judíos y los gentiles, en ese orden, los judíos y los gentiles, no a la inversa. Los judíos primero y luego nosotros. Entonces dice aquí, los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. Como también Osea dice, entonces Pablo cita el libro de Osea: llamaré pueblo al que no era mi pueblo. ¿Ok? Los gentiles no éramos pueblo y fuimos incluidos, y la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois hijos no sois pueblo mío, allí será llamado hijos del Dios Altísimo. También Isaías clama tocante a Israel, dice, esto es importante: si fuera el número de los hijos de Israel, Jacob es Israel, relativo de Israel por ahí, solo el remanente será salvo. ¿Usted está entendiendo? Uno lo puede decir también de esta manera: si fueran los gentiles billones de seres humanos que han vivido ya, solo en comparación a lo que no serán parte del pueblo de Dios, finalmente será un remanente. Pero cuando se reúnen todo eso, es millares y millares y millares. Pero en comparación, muchos son llamados y pocos los escogidos. Como también dice
en Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habíamos sido a hacer, y Gomorra seríamos semejantes. Entonces Pablo dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a todo esto? La lección que endurece, que escoge, vasijas de honra, vasijas de gloria. ¿Qué pues diremos a todo esto? Dice que los gentiles que no iban tras la justicia, los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. ¿A qué se refiere la justicia? Ser aceptado por Dios. ¿De qué manera logran la justicia? Por la fe. Ser justificado por la fe sin obras. Y luego dice, es decir, justicia que es por la fe. Justificado pues por la fe. Dios me declara justo aunque no soy justo. Dios me declara, me da misericordia aunque no merezco misericordia. Dios me otorga perdón aunque no merezco perdón. Ok, ahora viene lo más. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. El problema no era la justicia, el problema es de qué manera querían apropiarse de esa justicia. ¿Usted entiende? Ellos, conociendo la palabra, querían ir tras esa justicia, dice Pablo, y dice, ¿y por qué fue que no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe. Ahí está la respuesta. No por fe, sino como por obras de la ley. Obras de la ley. Es decir, en la ley hay obras, pero esas obras no te salvan. Entonces ellos querían obrar para presentarse justo delante de Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, usted recuerda, para darle este ejemplo, usted recuerda que fueron dos al templo a orar y uno decía, te doy gracias a Dios, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Ese paraba en alto y hablaba, el fariseo, y no soy como estos gentiles, ¿verdad? Despreciando. Entonces el gentil o el publicano se daba en el pecho, ten misericordia de mí. ¿Qué dijo el Señor? El fariseo, que quería alcanzar, ser justificado por lo que él hacía, no fue justificado. Y el gentil, que no hizo nada, que no se jactó, sino que vino en arrepentimiento y en fe, diciendo, ten misericordia. ¿Qué pasó? Tuvo misericordia de que él tuvo misericordia. Y el otro lo dejó en su maldad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice que tropezaron en la piedra. Y aquí pongo mención, piedra de tropiezo y de roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, en cuanto a la teoría de reemplazo, que muchos cristianos, el cristianismo por siglos, y esto hay que atacarlo. Yo considero eso una herejía. Yo lo considero. Decir que que Israel está fuera de comisión, y que ahora es la iglesia. Entonces, yo quisiera ver si usted pudiera ver esto. Y déjame ver si yo de alguna manera pudiera magnificarlo. Entonces aquí, en la teoría de reemplazo,
La iglesia dice que Israel tiene que ser parte de la iglesia para ser pueblo de Dios. Que Israel tiene que ser parte de la iglesia. Eso es la teoría de reemplazo. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que la iglesia tiene que ser parte, de remanente de Israel. El olivo donde dice que somos injertados, ¿lo dice o no lo dice? Dice que nosotros somos injertados en Israel. Entonces, aquí se dice que nosotros somos, que los judíos tienen que ser parte de la iglesia. Y Dios dice que la iglesia tiene que ser parte de ese pueblo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso lo debemos de ver cuando estudiemos, sí, hermana Ramos, el gráfico. Yo quería presentarle esto. Mire, a este ciclo se presenta Israel. Entonces, dice aquí, a ver si se lo puedo presentar aquí, que Israel, el remanente de Israel, tiene que ser parte de la iglesia. Eso es la teoría del reemplazo. Que Israel tiene que ser parte de la iglesia. La Biblia dice todo lo contrario, que la iglesia tiene que ser parte del remanente de Israel. ¿Dónde lo dice? En el capítulo 11 y en docena de escrituras. Pero tranquilo, tenemos que llegar al capítulo 11 para poder entenderlo más claro. Yo estoy ahora en el capítulo 9. Yo mañana no podré estar no tendré la clase mañana martes, porque tengo que hacer un proceso médico mañana. Le pido que oren por mí, por mi salud. Pero si Dios lo permite, el miércoles, entonces yo continuaré. Así que Dios me lo bendiga mucho, Dios les guarde y que el Señor sea con todos ustedes. Pasen buen día y que la paz del Eterno. Por favor, compartan este estudio, hermano. Este estudio es de mucha importancia para que el pueblo de Dios podamos nosotros entender, aprender, desaprender. Por favor, compártelo con otros y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Paz a usted.